El libro de Apocalipsis es el mensaje de Yeshua a las congregaciones, ocupando el lugar del quinto evangelio, las buenas nuevas de las fiestas de otoño, siendo entendidas únicamente por esta generación, pues fue dirigida a esta, nuestra generación, para prepararse para lo que se avecina. Es correcto decir que en años pasados este mensaje estaba sellado a la comprensión, pues debía ser comprendido solo por el pueblo que va a vivirlo, que va a atravesarlo, tal como está escrito: revelación dada para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y añade: bienaventurado el que lee y los que oyen, Shema, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La bienaventuranza no puede ser para un pueblo que no va a vivir las cosas escritas en este libro. La dicha radica en comprender, prepararse y escapar de las plagas y anticiparse a estos eventos para salvaguardar la vida del pueblo de Israel. Pues al que entiende le dice: el tiempo está cerca. Esta revelación es dada a Israel, y reitero en esto porque todo el libro de Apocalipsis anuncia la restauración de Israel, por lo que el cristianismo, con sus volúmenes de interpretación que han dado acerca de este libro a lo largo de todos los tiempos, yerran al eliminar a Israel de la ecuación, al descartar las fiestas de Levítico 23 y al poner la esperanza en una vida eterna en el cielo. Tratan de explicar palabras de un libro que seguirá velado para ellos, ya que solo fue dado al pueblo del pacto, linaje escogido, para este último tiempo. Hoy hablaremos de las señales escritas que deben suceder antes de la tribulación, es decir, antes del séptimo sello. Estos 6 primeros sellos ocurren en el tiempo de la recolección de Efraín, desde su despertar hasta que se completa el último de ellos en el tiempo de la caída de Damasco. Entendamos que Efraín es el estado errante de Israel, y entre ellos están contadas las 12 tribus. Una vez que estos vuelvan a la Torá, de la mano de Yeshua su rey, no serán llamados más Efraín, sino Jacob, hijos de linaje, hijos de pacto. Y este será el pueblo del que se dice: tiempo de angustia viene para Jacob, pero de ella será librado. Y esta libertad será a través del conocimiento que ya dio el Mesías a su siervo Juan para dar a las congregaciones, la guía de ruta para salir victoriosos de los eventos, desgracias y juicios que tienen que venir a las naciones, lugar donde ahora se encuentran los hijos de Israel. Y es por eso que dijo: bienaventurado el que oye y guarda las palabras de esta profecía. El jubileo 120 inicia en septiembre de 1981. En este primer año de los últimos 50, previo al año 6000, es encontrada el arca del pacto, la revelación, el asiento de la misericordia, el trono del Eterno en la tierra, tal como anunció el profeta Jeremías que sería encontrado previo a la restauración de Israel. El arca es el testimonio a la casa de Judá para los años venideros. Cuando ésta sea revelada, la casa de Judá experimentará el lloro y el crujir de dientes. 14 años más tarde, en Pesach de 1996, se vislumbra en los cielos otra señal que anuncia el inicio de la recolección de Efraín. El cometa Hayakatake es visto pasando por la constelación de Perseo. Perseo es un conjunto de estrellas que también es llamada el quebrantador. Forman la imagen de un guerrero que sostiene la cabeza de su enemigo, una figura de David y Goliat. Un dato adicional es que la cabeza que Perseo sostiene es la cabeza de Medusa, haciendo referencia a las 2 simientes, como David y el gigante, 2 simientes. El cometa pasa por la cabeza de Medusa, sobre su estrella más brillante llamada Algol, similar a Goliat, no solo en el nombre, sino en la hazaña que realizó David para derribar al gigante y luego decapitarlo con su propia espada. Una buena pregunta también sería: ¿por qué este cometa pasa por la constelación de Perseo y no por ninguna otra? ¿Qué relevancia tiene para nosotros esta figura, además de que grafica a David y Goliat? Bueno, pues nos anuncia que somos la generación
que vivirá para ver la batalla en el valle de Megiddo, donde se dará el último enfrentamiento de las dos simientes previo al milenio. El ejército de Yeshua descenderá para aniquilar las tropas del hombre de iniquidad. 1996. Este tiempo marcó los inicios de la comprensión del mensaje de restauración de Israel. Fue en Pesach, tiempo de redención del pueblo, y siendo la figura de Yeshua que vence sobre la cabeza de la serpiente al restaurar y rescatar a su pueblo, despertando así primero los hijos de Leví, para enseñar a sus hermanos y anunciar la restauración como está escrito en los profetas. He aquí, con esto se abrió el primero de los 7 sellos, por mano del Mesías, y una de las 4 criaturas que estaban delante del trono en el tabernáculo original, que está en algún lugar del espacio en este momento, habló con voz potente, de manera de trueno, y dijo: ven, haciendo el primer llamado a retornar a Efraín de entre las naciones, dando lugar a este gran despertar. La Reina Valera dice, sin embargo, ven y mira, haciendo una referencia que es a Juan, lo cual confunde el mensaje porque realmente la palabra y mira no aparece en los escritos griegos ni en los más antiguos que tenemos. De hecho, en versiones antiguas de la Biblia tampoco aparece, solo aparece la palabra ven, que hace una referencia no a Juan, sino de estas criaturas hablando a Efraín entre las naciones, diciéndoles de alguna manera retornen. Teshuvah es un llamado, un anuncio a retornar a su pueblo. Lo más relevante de esta palabra, ven, dicha por los 4 seres vivientes en los 4 primeros sellos, es que marcan el tiempo de la predicación para sacar a Efraín de entre las naciones. Después de estos 4 sellos, presentar el mensaje será muy complicado. Las redes sociales serán controladas y todo lo que se divulgue opuesto al sistema será censurado. Se cumplirá el tiempo del cual dice: he aquí vienen días, declara Yahweh, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahweh, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Yahweh, y no la hallarán. Este será el inicio del fin del tiempo de la predicación. El pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará para ponerse a buen recaudo, y comenzarán a menguar los pescadores, y veremos crecer a los cazadores, tal como anunció el profeta Jeremías. Y aquellos que son del linaje de Jacob, que hicieron caso omiso a la predicación, ahora buscarán retornar, pero a través del dolor y el cautiverio, al ver confirmado lo que años antes les anunciaron. Es por esto que el ángel dice: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, pues muchos serán de aquellos que con vestiduras blancas y palmas en las manos fueron vistos después de haber muerto en la gran tribulación. Luego Juan tiene una visión en la que ve a un caballo blanco, y quien lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Este es el inicio de la restauración de Israel. Primer sello, marcado en un año Shemitah, Pesach de 1996, y se confirma un año más tarde con el cometa Hale-Bopp, pasando junto a Perseo, golpeando, al igual que Hayakatake, la cabeza de Medusa. Despierta Efraín entre las naciones, y sus primeros voceros también son llamados a despertar para anunciar esta recolección, dando inicio al cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:13, la cual dice: porque entesaré a Judá como mi arco, aquel que hasta este tiempo preservó los oráculos del Eterno, y cargaré el arco con Efraín, Jacob, saliendo de entre las naciones. Incitaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Aunque la traducción dice Grecia, en el hebreo dice Javán. Javán es un hijo de Jafet, un descendiente de él, el mismo Jafet del cual se anuncia que usurpará las tiendas de Shem. Son los házaros, representados por el sionismo edomita actual. Y te haré como espada de guerrero, termina el verso. Aquel arquero que sale venciendo y para vencer es el Mesías, de la casa de Judá, el arco. Sale para tomar su flecha,
los hijos de Efraín, recolectarlos, pues ellos acabarán con el sistema de iniquidad y darán paso a la monarquía, pues vemos que se les da una corona, el reino. También en Abdías, verso 18 al 20, dice que la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, la casa de Esaú será estopa, y los quemará y los consumirá, y ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Yahweh lo ha dicho, hablando así del actual imperio romano, de donde estamos saliendo. Y esta profecía termina mencionando que antes de que el reino sea de Yahweh y se haga juicio Edom, a la casa de Israel y a los cautivos de Judá que están en España, Sefarat, se les dará el centro y sur, el Negev, como un refugio de paz. Y hoy vemos que en Latinoamérica ha sido para la simiente de Jacob un lugar de paz y ha permitido conservar al pueblo y lo ha mantenido lejos de las mayores guerras y catástrofes y conflictos mundiales. El segundo sello también se abrió, y Juan escuchó a una segunda criatura que dijo con voz potente: ven, llamando de retorno. Entonces ve en visión salir a otro caballo, rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se aniquilasen unos a otros, y se le dio una espada grande. Este caballo rojo es Edom, el sionismo con su escudo rojo, encabezado por la banca mundial, con influencia capaz de crear crisis globales, y ya las hemos visto, unas de carácter económico, sanitario o político. La presión que este sistema ha estado ejerciendo para doblegar a las naciones, quitándole la paz, dividiendo al pueblo y dando a luz innumerables ideologías e imponiendo leyes cada vez más restrictivas, teniendo a un imperio dividido, preparándose para un conflicto armado, el Imperio Romano del Oriente y el Imperio Romano de Occidente, la Alianza Rusa-China y la OTAN. El tercer sello está por abrirse. En él también se hace un llamado a Efraín a volver de parte de estas criaturas que están frente al trono. Y Juan ve en visión a un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y escuchó una voz entre las cuatro criaturas que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Esto será una de las mayores crisis que el mundo va a atravesar, el reseteo económico mundial, ya anunciado en el foro de Davos en el 2016, un año Shemitah, creará una crisis a nivel global por las mismas facciones de la banca y por los efectos causados por la pandemia del 2019 promocionada por ellos mismos. Y esto podrá comenzar en este año Shemitah del 2022 al 2023. Es la práctica usual de estos judíos bursátiles crear crisis y hacer cambios en años Shemitah del calendario judío. Vemos que este mismo año 2022, en el 7º mes hebreo, la Agenda 2030 planea para el 25 y 27 de septiembre, que sería Yom Teruah, celebrar la ceremonia de tratados legales en la 77ª Asamblea General de las Naciones Unidas, como objetivo de la ODC hacia un acuerdo de 7 años que se cumplirá antes del 2030. Y el que monta este caballo negro tenía una balanza, la cual es un símbolo de que ellos tienen en sus manos la justicia, y le inclinan a su beneficio, juzgando con injusticia, por lo que luego dicen estas criaturas: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite y el vino. Robert Kiyosaki, un reconocido analista económico de talla mundial, después del virus 19, advirtió en su cuenta de Twitter sobre la crisis alimentaria que se avecina. Dice que es hora de invertir en latas de atún, latas de frijoles y comida enlatada, ya que no se puede comer Bitcoin ni oro. También vemos como Bill Gates, quien tiene de cerca la información de la agenda mundial, ya ha vendido 12 de las 18 acciones que tiene en cartera y no ha hecho más compras de esta, mostrándonos las medidas que toma frente a lo que él entiende como futuros riesgos. En una de las entrevistas que dio recientemente con CNBC, explicó que aún no hemos visto lo peor de esta crisis. Y ya había dicho en una conferencia en Múnich que está completamente seguro que tendremos otra pandemia en el futuro, pero será con otro patógeno.
No olvidemos que él ya había advertido la pandemia del 2019, unos años antes de que suceda. Y no es que él sea alguna especie de profeta o sabio, solo que él tiene información de primera mano de la agenda global. Mencionó que esta pandemia por venir deberá resolverse en 6 meses y no en 2 años como la anterior, y para ello requiere que la gente confíe más en sus gobiernos y que las redes sociales sean reguladas. Y todo esto nos abre paso al próximo sello. Al abrir el cuarto, se oyó la voz de la última criatura que dijo: «Ven», pues en esta visión se ve como una suma de todo lo anterior y más. Juan describe un caballo amarillo o bayo, cuyo jinete era la muerte, y una hora de mortandad le seguía, y le fue dada potestad para acabar con 1/4 parte de la población mundial, a través de la mano humana, hambre y toda clase de pestes. Y esto de que aquel caballo sea de color bayo, proviene del griego koiné, que es clomos, que se traduce como pálido, y el color puede ser de hecho gris, verde o amarillo, pero habla de un tono muy pálido, enfermizo, a manera de cadáver. Aquí veremos que la próxima crisis sanitaria será peor que la anterior. Vendrán nuevas inoculaciones y se dará lugar a las primeras pruebas de los pasaportes sanitarios, transhumanismos, biotecnología de opresión. Veremos negando derechos y quitando ciudadanía a quien no accedan. Y veremos inteligencia artificial para controlar y el totalitarismo. Y aquellos que hagan resistencia serán pioneros en ser apartados y entregados a campos de concentración que ya están listos. Se los llaman campos FEMA. Todo esto acontecerá antes del año 2031. Preparará el escenario para el nuevo orden mundial y dar paso al hombre de transgresión, aquel que traerá la paz después de la guerra, pero aún no será el fin. El quinto sello anuncia los mártires en Mashiach y deja claro que habrá en aquel tiempo una persecución o cacería de muerte a quienes no se sometan al sistema, y entre estos muertos habrá un grupo que serán los hijos del pacto, hijos de Israel. Estos caerán como mártires para que se complete el número de los que habrían de morir por causa del reino, y luego vendrá un juicio a las naciones, que vengará la sangre de los santos en las copas de ira, y les darán a beber sangre, porque derramaron la sangre de su pueblo. Esta copa hará restitución por la sangre derramada de los primeros discípulos, el movimiento nazareno del primer siglo, iniciando con la sangre de Esteban, hasta el último de ellos, que fue Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan junto a Papías. Este fue muerto en el año 155 al ser quemado en la hoguera y atravesado por una lanza al negarse a quemar incienso a la adoración al emperador Antonio Pío. El sexto sello marca la resolución trágica de los conflictos geopolíticos que vemos actualmente, y siendo que el globalismo ha creado una dependencia de una nación a otra, y ya casi no existe ningún país que pueda ser autosustentable y no requiera de otro en este conflicto, afectará a todos. Donde las sanciones impuestas por una potencia y la ayuda económica o asistencia bélica a otra potencia ya no sea suficiente y las palabras estén de más, veremos al mundo entrar en una guerra termonuclear, donde los países de la OTAN, encabezadas por Norteamérica, entrarán en una conflagración con Rusia por el oriente, a los chinos en el occidente por el Pacífico, donde ambos bandos desatarán un arsenal nuclear, y se cumplirá cuando dice: «Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos, y todos los siervos, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: «Estén sobre nosotros, y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá mantenerse en pie?». Cuando la profecía dice que las estrellas caerían del cielo sobre la tierra, habla de los hijos de Israel,
ya que menciona que como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, vemos el fruto maduro, el pueblo, juntarse sobre la tierra al final de estos tiempos, simbolizando que han salido todos los que de Efraín estaban llamados a salir. Ahora son Jacob. Es el reverdecer de la higuera, anunciado por Yeshua. Esto ocurrirá previo al 27 de septiembre del 2031, no como se ha marcado erróneamente el 14 de mayo de 1948 por un pensamiento sionista. La higuera sin frutos, sin Yeshua, banqueros que compran la tierra, que no toman en cuenta la restauración de las 12 tribus de Israel, el plan anunciado por los profetas y efectuado por el Mesías. Hoy vemos como ricos y poderosos han comprado búnkers y se están preparando para una catástrofe atómica. La inflexión entre las potencias lo hace algo inevitable y es algo ya anunciado por los profetas. En Joel 2 dice: y daré señales en los cielos, las Mazarot, y sangre y fuego como señal para la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Todo esto es antes del jubileo del año 6000, que es el 27 de septiembre del 2031. Antes de esta fecha, esta guerra tendrá su lugar. Caerá Damasco en medio de ella, y Jacob estará completo. Ya no más recolectarán a Efraín. Ahora es la angustia de Jacob. Están ya completos los 144,000. Ahora la gran tribulación empieza. El hombre de pecado se manifiesta. Todo esto es antes del día terrible y espantoso de Yahweh, en un jubileo. Y se dará cumplimiento a la segunda mitad de la profecía de Yeshua, 2000 años antes, cuando en Nazaret leyó y dijo: el Espíritu de Yahweh está sobre mí, porque me ungió Yahweh, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Y aquí cerró el rollo, anunció el jubileo, pero el texto continúa 40 jubileos más tarde y dice: y el día de la venganza de Yahweh, nuestro Elohim, y a consolar a todos los enlutados es nuestra generación, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Está describiendo a nuestro pueblo en estos tiempos que vendrán previo al ingreso del milenio, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para gloria suya. Es interesante que esta lectura haya tenido lugar en Nazaret, fuera de Judea, ya que dentro de Jerusalén y sus alrededores el jubileo estaba trastornado en aquel tiempo y hasta hoy, por lo que el anuncio correcto de los tiempos, conteos, fechas y jubileos se hizo aquella vez y en la actualidad fuera de Jerusalén, hasta la restauración de todo Israel. Pero frente a todas estas desalentadoras noticias por las que vamos a pasar, sí hay una buena nueva. Tiempo de angustia viene para Jacob, pero de ella será librado. Joel, inmediatamente después de hablar del día de la ira del Eterno, un día terrible, dice: y todo aquel que invocare en aquel día el nombre de Yahweh será salvo. Malá es la palabra en hebreo para ser salvo, que significa escapará o se escabullirá. Vemos que es este conocimiento lo que nos permitirá escapar. Es este conocimiento para nuestra generación, el pueblo de Yahweh en este tiempo. La historia de la ira del Eterno ya ha comenzado y su pueblo debe estar preparado. Enviará sus ángeles como asistencia a su pueblo para pasar estos tiempos, pero el conocimiento le dará la salvación en medio de estos eventos y de la tribulación. Y todo en sus fechas señaladas acorde a su calendario, pues tiemblan las naciones al verte descender, encendido para juicio eterno, y vienes a tomar tu lugar como rey. Son tus tiempos, Adón, así como lo fue ordenado en la primera venida, así también en este tiempo todo se cumplirá.